Esta reunión hoy es para que tengamos como un espacio donde vamos a hablar de relaciones, sexualidad, identidad. Es un tema a raíz de la reunión que hubo para hombres, donde se estaba hablando de temas de sexualidad de los hombres en la tarde de hombres, que hablaron sobre temas, digamos que ya más de la propias de sus temas y hablaron mucho más de la pornografía. Nosotras aprovechamos, hicimos una estructura de una charla el, para trabajar el tema de la sexualidad que compete a las mujeres, pero no en un perfil cualquiera, sino en el perfil de las mujeres de Josué. Y hoy vamos a hablar sobre la charla que se llama Completa en él. Y la charla completa en él tiene que ver pues con todo lo que tiene que ver con los temas propios de nuestro ministerio. Les voy a pedir el favor que únicamente las líderes, Dayanita, te voy a pedir el favor de que me apaguen la cámara, todas con las cámaras apagadas, excepto las que vamos a ser panelistas, perdóname, para que podamos identificar las personas que nos están hablando. Entonces les decía que pues muchas veces hay muchos cuestionamientos de parte de las mujeres del ministerio con relación a esa parte emocional y relacional con el tema de hombres, con el tema de su sexualidad. Muchas mujeres, no podemos decirlo de otra forma, se sienten como, ay, estoy quedada, ¿qué pasó? Se me olvidó de mi Dios, lo que les estaba diciendo ahorita, cómo manejo esto que estoy sintiendo, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo demasiado como alborotada. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no ve lo que me está pasando? ¿Por qué no Dios está viendo lo que estoy sintiendo? Entonces, este tema, pues por ese motivo quisimos verlo. Lo estamos basando en cuatro libros que nos ayudaron mucho a ver sobre esto. Un libro se trató sobre mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Un muy buen libro que espero que en algún momento la podamos ver completo. Ya se vio en Mujer Integral. Sé que algunas personas que están acá son muy nuevas y no lo han podido ver, no pudieron ver ese estudio bíblico, pero bueno, es un excelente. También hay otro libro que se llama el que vio Mayito, eh, Solteros, Solteros del Reino. Solteros del Reino. Ese es otro libro que también fue muy bueno, Solteros del Reino, que habla sobre muchas áreas del soltero, como propósito del soltero, como todo, hay unas cosas que se pueden tomar como son, pero hay otras que tenemos que tomar con un beneficio, pues, de siempre compararlo con la palabra, a pesar de que sean bíblicos. ¿Sí? Andreita, si tú quieres participar, con mucho gusto, prende tu cámara y ahí también estaríamos hablando contigo. Dale, porfa, si lo deseas hacer. Y, y entonces, el otro libro que tratamos es Jamás Solos, que es un libro que no hemos visto en el ministerio, pero es un libro que también habla sobre temas súper interesantes sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad, pero más temas relacionales. Y el otro libro que tratamos fue el libro de En busca de Dios, que habla sobre los temas, específicamente los temas de sexualidad. ¿Sí? Con relación a eso, permítame, voy a hablar por el celular. Voy a hablar por el celular y voy a hablo por el celular. Es que creo que la grabación me queda aquí como muy rara.
Ya. Qué pena con ustedes. Permítanme un momento, es que quiero revisar que la grabación me esté quedando no con doble voz cuando yo hablo, que no se escuche mi voz doblemente tanto en lo que se habla aquí como lo que se habla en la grabación. Bueno, entonces, esos cuatro libros los trabajamos en busca de Dios, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, solteros del reino y jamás solos. Son libros que son bíblicos, que tratan temas bíblicos. En el único tema que ahorita les diré que discrepamos está en Solteros del Reino, que habla sobre algo que nosotros no vemos porque bíblicamente no está eso de esa manera, pues no está explícitamente, pero sí digamos que por el tema de conciencia, sí. Y la idea es que todo digamos que quiero que sepan que no es que seamos expertas en el tema, digamos que yo tengo un bagaje ya porque hemos trabajado bastante con los temas de mujeres, tanto en consejería como en el ministerio, y en Mujer Integral con mujeres cabezas de hogar y mujeres solteras, adultas, pero hemos preparado los temas con base en una bibliografía, digamos que extensa. ¿Qué quiero que hagamos en este tiempo? Quiero que primero, pues aquí hay temas que se van a hablar de una manera muy respetuosa. Esta reunión, pues digamos que de cara a lo que vamos a hablar en el panel, es una reunión que vamos a pegar en nuestro canal de YouTube, pero por eso quiero que vamos a hacer un panel entre nosotras inicialmente para que dejamos de grabar después de hacer nuestro panel y luego sí, ya venimos a las preguntas. Si tienen dudas, tomen nota de preguntas que tengan. Siéntanse en libertad de hablar porque eso no va a quedar grabado, sino que después lo hacemos entre nosotras mismas por el respeto a todas, para tener pues confidencialidad, porque va a ser temas en que vamos a generar, pues hay vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad, si alguien quiere contar algo, pues es voluntario, aquí nadie no está obligado a opinar sobre sus cosas si no lo quieren. Si tienen preguntas, entonces la libertad de hacerlo. Bueno, y bueno, eso es como todos los parámetros iniciales. Vamos a empezar en oración. Señor, te damos las gracias por este espacio que nos regalas hoy. Gracias por cada una de las mujeres y familias, Señor, que aquí estamos representadas, Dios. Gracias porque a través de temas como estos, tu palabra nos enseña, nos ilustra, nos constriñe el corazón, Padre Santo, para que nosotras veamos y nos confrontemos, pero también aprendamos y también corrijamos las cosas que no se encuentran bien en lo que realizamos, Señor. Hoy queremos, Señor, poner este espacio que solamente es para glorificarte, Señor, y para alabarte en estos temas, Padre Santo, que independiente de que sean temas que aparentemente para muchas personas puedan ser tabús, no se habla de sexualidad abiertamente en muchos contextos espirituales, aquí sí, Señor, porque es que somos mujeres, seres humanos que sentimos que nos pasan cosas y no hay nada mejor que aprender a hacer las cosas conforme a tus lineamientos, porque creemos, Señor, en tu palabra y sabemos que tu palabra tiene la solución para todos los problemas de nuestra vida.
Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo en cada una de nosotras y en cada lugar en donde estamos, en este lugar, Padre Santo, tape nuestra boca si no debemos hablar cosas que no te agradan, si hablamos cosas que no son de ti, Señor, que no vienen de ti, y permita que fluya las palabras que tú quieres que se digan en este momento. Solo somos tus instrumentos, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos invitada a Lady Puentes, la conocen, saluda con la manito para quienes no lo conocen. Lady está en este momento liderando el grupo Obediencia, que es el grupo de las jóvenes de nuestro ministerio, las personas más jóvenes de nuestro ministerio. Tenemos a María Victoria Sendoya. María B está liderando nuestro grupo de perseverancia. El grupo Perseverancia es de las personas que van de 41 a 45 años de nuestro ministerio. Doris y Glorita que están en el grupo, Doris Granda y Glorita Rusi que están en el grupo de lealtad pues liderando las personas que son mayores de 51 años en nuestro ministerio. Bueno, les quiero contar, este tema no es para niños, se van a hablar de temas explícitos, donde de pronto hay cosas que se van a escuchar pues, que son muy pequeñas para niños pequeños, que son muy de temas que, pues no sé, que no son convenientes para niños. Son temas que vamos a hablar de mujeres, para grupos de mujeres solteras, o sea, digamos que habrá cosas que sí son comunes para personas casadas, otras no. Por eso digamos que en este momento la persona que está casada soy yo, de las que estamos aquí en esta asistencia. En nuestro ministerio hay personas que asisten, que son servidores de nuestro ministerio, que son casadas. Karina va a entrar en un momento, más tardecito, y Isabel que no nos acompaña en este panel, en esta oportunidad. Pero digamos que todo lo vamos a direccionar hacia la situación que están viviendo la gran mayoría de todas las mujeres que estamos en esta reunión, excepto yo, que son solteras con o sin hijos, mayores pues de 35 años, el perfil de nuestro ministerio. Que para las personas que en algún futuro lleguen a escuchar esta reunión virtualmente, Josué es un ministerio que pertenece a nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Sabana Norte, y el ministerio Josué es el ministerio que está a cargo de hombres y mujeres mayores de 35 años, solteros con o sin hijos, viudos o divorciados que estén o personas que nunca pues se hayan casado, ¿sí? Ese es el perfil de nuestro ministerio. Entonces, si estás escuchando tú alguna vez esta reunión, pues bienvenido a contactarnos a través de las redes que están en YouTube. Entonces, ¿qué vemos? Antes de hablar de sexualidad, no podríamos hablar de sexualidad si no habláramos de identidad inicialmente, porque antes de cualquier tema como de matrimonio, relaciones, necesitamos responder la pregunta de quién soy yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y más si no tengo pareja, entonces ¿acaso que estoy incompleta si no tengo pareja? No, ¿quién soy yo? ¿Sí? Porque muchas mujeres han construido su identidad alrededor de lo que les falta y no de lo que tienen ni de lo que son realmente. Y cuando hacemos eso, terminamos creyendo una realidad que no es cierta. O sea, nos hacemos una idea de algo que al final no es lo que verdaderamente somos y por eso lo tenemos que tener muy claro. Nuestra felicidad no va a llegar, pero muchas veces se cree cuando se está basando en lo incorrecto, cuando yo me identifico con lo incorrecto, nuestra identidad se basa en lo que no es, únicamente creyendo que cuando aparezca esa persona, muy probablemente que yo creo, siento y deseo que llegue,
¿sí? No voy a estar completa o no voy a ser quien realmente debo ser. Entonces, lo que quiero que todas tengamos en cuenta hoy es que Dios comienza desde un lugar muy diferente al que muy probablemente nosotras creemos. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando no sé qué, cuando sí sé cuándo, cuando haga, cuando haga, cuando haga. Y Dios está pensando de otra manera totalmente diferente. Entonces, ¿Dios desde dónde comienza? Pues desde la identidad, ¿sí? Eh, bueno, vivimos en una sociedad en la que constantemente nos está diciendo que eh, el valor de una mujer depende de su apariencia, ¿sí? Esperemos un momentico a que Glorita nos pueda escuchar. Glorita. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos está diciendo que el valor de una mujer depende de su apariencia, depende de su edad, depende de su estado civil, de las carreras que estudió, de cuántas personas la encuentran atractiva, más que todo el tema de la parte, hablando en temas relacionales, como si es bonita o es fea de acuerdo a la sociedad, o si está casada o no está casada, si tiene o no tiene hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta, Glorita, este concepto que da el mundo, ¿sí? La manera en que una mujer cristiana se percibe a sí misma. Bueno, la cultura a nosotros nos envía permanente un mensaje y nos dice que somos valoradas si nosotras somos deseadas, que tenemos un valor si alguien nos elige, que tenemos un valor si encajamos en ciertos estándares. Pero el Evangelio nos enseña algo radicalmente diferente, que nuestro propio valor no proviene de quiénes somos y de quién nos ama románticamente, sino que nuestro valor proviene de que fuimos creadas y redimidas por Dios. Muchas mujeres sufren porque creen que la soltería es un fracaso, o sea, porque como no conseguí una pareja, entonces estoy fracasada. Pero esto no es así porque Dios a nosotras no nos ha definido como mujeres por un estado civil, ¿sí? Él nos ha definido porque somos sus hijas. Y al ser sus hijas, entonces nosotras como mujeres entendemos que ser hijas de Dios es dejar de mendigar la identidad en lugares equivocados. Entonces, como tú decías al comienzo, de ser la más bonita, la mejor vestida, con las más carreras, con el puesto más alto, sino que lo que nos define a nosotras es ser hijas de Dios. Ok, y desde esa perspectiva tienes toda la razón porque inclusive, o sea, estamos en un mundo muy leonino, o sea, y más en todo sentido, estamos muchas, obvio, aquí en edades productivas, en las que todavía estamos en empresas, estamos relacionándonos con personas en temas hasta familiares, ¿sí? Que hay otras personas que nos están diciendo que con sus preguntas con sus insinuaciones o con sus palabras, eso, nos están mirando de arriba abajo a ver cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo nos comportamos, ¿sí? Y entre mujeres hay una gran competencia y hay una gran crítica entre nosotras mismas, más fuerte, que la crítica viene más de entre nosotras mismas que de los mismos hombres hacia nosotras. De la parte de los hombres hacia nosotras es más como ese tema de cómo nos ven. Algunos respetuosos, otros totalmente irrespetuosos, porque dependiendo de cómo tengan ellos el concepto de qué es una mujer, de esa misma manera empiezan empiezan a qué? A compararlo. Marisol, ¿me haces un favor? ¿Podrías apagar tu cámara? Muchas gracias. Para que en el panel estemos solamente aparezcamos. Gracias. Entonces, es cierto, a nosotras la mujer cristiana
se deja afectar por la manera como el mundo hace y tiene un concepto, sí, sí, nos dejamos afectar, ¿cierto, chicas? Pero, pero en la medida en que vamos madurando, en la medida en que vamos teniendo una mayor madurez espiritual, porque tenemos una mayor relación con Dios, pues vamos entendiendo qué significa que nuestra identidad no está basada en terceros, en lo que, o lo que diga el mundo, ¿sí? Sino que nuestra identidad está basada en lo que Dios dice que somos porque Él fue el que nos creó. Entonces, ahí hay una pregunta que quiero profundizar contigo, eh, Glorita, y es cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Hola Blanquita, te pido por favor apaguemos la cámara, por favor, Blanquita Irene. ¿Cómo se manifiesta esa presión en la vida cotidiana? Bueno, esa presión aparece cuando una mujer siente que su vida está en pausa mientras espera una pareja. Entonces, es esperar y pausar nuestra vida. También cuando se compara constantemente, entonces si yo soy más bonita o soy más gordita o soy más inteligente o no. Cuando piensa que las demás avanzan y ella se quedó atrás, entonces, ay, ella sí tiene una pareja, yo no, yo estoy sola o yo me separé. Cuando abrimos las redes sociales y sienten que todas las mujeres son más felices, entonces uno empieza a pensar que todas las otras mujeres tienen más felicidad que la que yo tengo. Cuando cree que el matrimonio resuelve esas inseguridades, entonces si yo tengo una pareja, yo me siento que soy amada, que estoy logrando una identidad. Pero ningún hombre puede sanar una identidad, solo Cristo es el que nos puede restaurar. Ya, es él quien nos restaura. Glorita, muchas gracias. Entonces, desde luego, tenemos las presiones y la gran presión la metemos nosotras mismas con el tema, la verdad, de la comparación, como lo decía Glorita. O sea, nosotras tenemos que ser conscientes porque esa comparación la hacemos como que ya de una, inmediatamente, o sea, como que nos fluye internamente en la forma como estamos pensando. Y, y esa comparación la hacemos, o sea, fíjense, todas las veces hacemos comparaciones y tomamos una posición sobre esa comparación con relación a nosotras mismas. Y nos damos duro porque estamos pensando siempre en lo que decíamos al principio, me falta lo que la otra tiene. Y para yo ser feliz o para, me falta es lo que otro tiene, no lo que yo tengo. No, porque es que no me siento tranquila, no me siento completa porque me falta lo que el otro tiene. Entonces aquí aparece una realidad que es supremamente importante para todas, y es que cuando no conocemos nuestro valor, cuando no sabemos quién es nuestro padre y quién nos da identidad, ¿sí? ¿Quién es, de dónde surge nuestro, o sea, de dónde surge nuestro valor? De nuestro creador. ¿De dónde surge nuestro valor? Nuestro valor surge de lo que Dios hizo de nosotras y el propósito que infunde en nosotras, dones y talentos que nos da y lo que Él desea que hagamos para Él en esta tierra por el motivo por el cual nos creó. Él escogió la familia, Él escogió el contexto, porque si Él hubiese querido que estuviéramos en otro lado, estaríamos en otro estaríamos viviendo otra realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad equivocada, una identidad basada en lo que no es, pues desde luego que de la abundancia de lo que hay dentro de nosotras va a salir nuestro exterior, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento. Entonces, eso nos lleva al siguiente bloque, que es la parte de la sexualidad femenina desde el diseño de Dios, ¿sí? Y sobre eso vamos a hablar con Lady. La sexualidad femenina, Lady, es una de los mayores
hay una gran cantidad de errores en la interpretación de lo que es la sexualidad hoy en día. O sea, hoy en día el tema supremamente es más difícil de la época en la que nosotros estábamos adolescentes, mejor dicho, o preadolescentes. Y de los errores que hay en este momento es que la iglesia no habla tanto de eso. La iglesia no Casarroca, sino en general la iglesia como cuerpo de Cristo es un tema que ha sido como que únicamente, como que no se explora, no es que no se explore, sino se habla de la manera como se tiene que hablar abiertamente sobre temas que nos atañen. Entonces, muchas mujeres crecieron escuchando que la sexualidad era lo que se hace, lo que no se hace, ¿sí? Que lo prohibido, como algo prohibido. Muchas de nosotras que tenemos aquí de 35 hacia arriba, hemos crecido crecimos sin información de parte de las familias, que son los que nos tienen que informar, pero ¿quién culpa a nuestros padres, a madres o padres de no habernos hablado de eso si ellos ni siquiera, quién les iba a hablar a ellos sobre el tema? Y si nos hubiesen hablado, ¿de qué manera nos hubiesen hablado si la fundamentación no viene de la palabra de Dios, sino de lo que cada uno tuvo en su cabeza de lo que era la sexualidad? Entonces, crecimos escuchando cosas erradas sobre lo que era la sexualidad. De pronto algunas de nosotras, familias, estuvieron muy abiertas a hablar de temas o chicas que fueron muy desprotegidas y aquí tenemos muy probablemente historias de vida en nuestro ministerio y de personas que vayan a escuchar a futuro esto, personas que han tenido grandes problemas y graves problemas que pudieron haber afectado su concepto de sexualidad desde que estaban pequeñas. Hoy en día, cada día más salen a relucir los temas de abuso sexual de los niños y eso no es un tema solo de ahora. En consejería son muchas las personas, muchas las mujeres que vienen y tienen que sanar dentro de sus temas, tienen que sanar muchos temas que tuvieron que ver con esa forma tan abrupta como pudieron haber entendido lo que era la sexualidad. Entonces, muy pocas, yo creo que casi ninguna, escuchó aquí lo que era la verdadera sexualidad a través del tema bíblico. Y cuando desconocemos ese diseño original de lo que es la sexualidad, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de cómo se comportan, de qué espera Dios, qué propósito tiene Dios con un hombre, qué propósito tiene Dios con una mujer, pues desde luego que vamos a crecer y crecimos de hecho con una gran cantidad de información totalmente errada de lo que era el tema de la sexualidad. Y entonces yo te pregunto, Chiqui Lady, alias Chiqui, es que aquí le decimos Chiqui, a nuestra grandota del ministerio, eh, ¿por qué Dios creó la sexualidad? ¿Qué nos dices al respecto? Hola, buenas noches. Sí, como tú decías, muchas veces nosotros confundimos y creemos que la sexualidad es un tabú, y más en nuestra iglesia en general. Y la Biblia nos dice un concepto totalmente diferente. ¿Qué dice sobre la sexualidad específicamente? Creada por Dios. Y como creación de Dios, tiene un plan y un diseño divino. Fue creado específicamente como algo bueno, como algo santo y algo hermoso. No fue creada para dar una vergüenza, ni mucho menos culpa, sino que por el contrario, es para expresar una intimidad profunda, pero única y exclusivamente dentro del pacto matrimonial. La sexualidad, tenemos que ser conscientes que involucra no solamente las emociones, sino también la mente y el espíritu. Por eso hay una palabra muy interesante que se utiliza en hebreo que es yada, y esto significa conocer profundamente. No habla solamente del contacto físico, sino que también habla de que es una conexión que involucra o es de manera integral entre dos personas. Bueno, en ese, o sea, fíjense que la sexualidad al final termina siendo, yo que tengo, todas saben, tengo, la gran mayoría sabe que tengo un hijo pequeño que Dios me regaló ya en este momento de mi vida, él tiene ya 7 años.
y yo tengo, mi hija, la que le sigue, tiene 15 años más que él. Y fue muy diferente la información y la forma como yo hablé con mi hija desde que estaba pequeña y con relación al tema de sexualidad, la forma como abordé todo esto, a la forma como hoy conscientemente abordo los temas de la sexualidad con mi hijo. Y lo que pasa es que aquí se habla mucho del tema de la sexualidad, o sea, porque Dios creó la sexualidad y en este momento me he instruido muchísimo más, ¿sí? Digamos que hace 23 años que ya va a cumplir mi hija, yo era cristiana, pero de una forma diferente, apenas arrancando, no tenía información de nada, había muchas cosas que me faltaban por conocer. Y con mi hijo he comprado libros, ahora he trabajado con alumnos en colegios como orientadora escolar que soy y, y he dictado la cátedra de sexualidad. Y he tenido que investigar sobre todo esto y claro, la sexualidad pues desde pequeñito, desde que los niños son bebés hay sexualidad. El hecho de que los niños, pues nació niño o nació niña. El tema de cómo el niño empieza a percibir a su mamá, a su papá, y en la medida en que vamos creciendo, nosotros vamos teniendo una relación con esas personas principales que son las que nos dan los conceptos de sexualidad y relacionamiento, porque sexualidad no solamente estamos hablando de un tema erótico, estamos hablando del relacionamiento, de la identidad, hacen parte de la sexualidad. Entonces, vemos que pues desde el principio, clarísimamente, como tú lo decías, pues el Señor fue el que creó la sexualidad y entonces, ¿por qué no hablar de la sexualidad si fue algo que Dios lo creó? O sea, Él fue el que puso los, los, el aparato femenino y el aparato masculino, él fue el que creó todo este tema hormonal, este tema neuronal, él fue el que creó todos los conceptos que hoy conocemos, inclusive también de esta parte como más de la sexualidad, como se conoce en el mundo, que es las relaciones sexuales, pero pero la verdad es que ¿de dónde surge todo? Pues de Dios. Dios fue el que creó los pechos de las mujeres, el que creó los óvulos, los espermatozoides, el que se imaginó cómo era que iba a ser esa creación maravillosa de cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, o sea, todo lo creó Dios. Entonces, es un diseño perfecto, espectacular. Mi esposo tuvo la oportunidad de estar en el nacimiento de Esteban, porque digamos que logramos que sí coincidiera todo para que él estuviera ahí. Y él decía que es increíble, bueno, él estuvo conmigo en todo el curso psicoprofiláctico y en una de las partes mencionaban que el niño cuando va saliendo nadie le dice nada y él hay un momento en que cruza, en que se mueve un poquito y ahí sale, ¿sí? ¿Quién le enseña? Nadie, es Dios el que hace que esas cosas ocurran. Entonces Iván se quedó con eso en su cabeza cuando lo vio en la pantalla donde nos estaba mostrando eso en esos videos, pero cuando lo vio en vivo y en directo y él decía, wow, él mismo, es que él vio cómo Esteban llegó y se movió. ¿Y quién se inventa eso? ¿Quién se inventa que los niños salen del aparato y del útero y luego van por las vaginas de las mujeres? ¿Quién sabe todo eso? Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas todas esas cosas ¿por qué no se pueden hablar? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque es una creación, es un diseño divino y uno debe empezar a hablar de esas cosas y enseñarle a los hijos desde pequeños. Antonella, pues bueno, Antonella es la nena que hemos visto con Gloria, es la nieta de Gloria, digamos que le corresponde a los papás hablarle sobre esos temas, pero en los momentos en que la niña llegue a preguntar algo y tenga la autorización Gloria de hablárselo a su nieta, pues
¿Por qué no explicar las cosas como Dios las habla? Y cada vez, cada momento de la vida de una persona se va hablando la información que va necesitando. Por eso en este momento ya podemos hablar explícitamente de cualquier cosa, porque es que aquí no estamos hablando con niñas y podemos hablar perfectamente de muchas cosas que tenemos que tener claras. Entonces ya tenemos claro que es un diseño de Dios, ¿sí o no, Chiqui? Y Así. entonces la atracción sexual es un pecado. No. Como decía antes, uno tiende a pensar que a sentir culpa o a sentirse mal, pero realmente es algo normal y el deseo sexual es algo también normal. Las emociones románticas también lo son. ¿Por qué? Como tú acabas de decir y aclarar ampliamente, Dios las creó. Y específicamente la madurez espiritual no consiste en no sentir, sino que consiste en aprender a administrar correctamente lo que sentimos. El problema no es que estamos en que sintamos ese deseo. El problema es permitir que esos deseos gobiernen nuestras decisiones. Ese es el problema, pero como pecado no es. Es una creación, insisto, una creación divina. Así es. Les voy a recordar entonces que por favor las preguntas todas las vamos a hacer al final de nuestro panel, por lo que para que quede pues en privado todas las respuestas que vayamos a dar, si ustedes pues les están de acuerdo. Entonces, y que todas las cámaras, excepto de las panelistas, van a estar prendidas y todas las cámaras van a, van a estar apagadas, las cámaras de las que estamos acá, mientras que hacemos toda el panel. Mm, efectivamente, la atracción sexual no es un pecado, chicas. Pues es que es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Por eso hay un tema súper clave que tiene que ver mucho con lo que hablamos con Gloria al principio, sobre la identidad, porque hoy en este momento tenemos graves problemas, me vuelvo un poquito atrás, tenemos graves problemas con el tema de los conceptos de identidad y por eso ahora hay tantas manifestaciones, o sea, ya de muchos jóvenes que inclusive adultos totalmente engañados y totalmente en su propia opinión ya de que no hay ningún problema con relación al tema del homosexualismo, ¿sí? Y el tema del homosexualismo el tema del homosexualismo, o sea, hay muchas personas que tienen grandes problemas, por ejemplo, los que nacen con los órganos de hombre y mujer, ¿sí? Niños que nacen, o sea, son cosas ya, digamos que más extremas, que ya hay que ir a más temas médicos, pero no son la gran mayoría, esas son una minoría. Y, perdón. Y veo que, y vemos también que en este momento todos esos temas de identidad están afectando muchísimo porque no se tratan de la forma correcta desde el momento de la información. O sea, porque se está trabajando la información desde el yo me siento o yo siento y no yo soy. Yo soy con relación a la creación original de Dios. Entonces, cuando se empieza a sentir esa atracción sexual, no es pecado jamás que un niño te vaya a decir que siente atracción por otro, porque es que pudo haber escuchado en el colegio, pudieron haber tenido toques con él, muchas cosas, pero es el momento de empezar a corregir y ver y empezar a direccionar lo que está pasando con ese niño, pero, pero no pero no verle inmediatamente que es pecado y no le puedo hablar de eso y tengo que dejar que siga de acuerdo a su propia forma, porque he escuchado muchos padres que realmente no creen ni siquiera, no se creen ni responsables de hablarles a los hijos de la sexualidad, porque no, ¿por qué no? ¿Y qué pasó con eso? Pues las consecuencias, nosotras somos consecuencias de que no nos hablaran de eso. O sea, yo las sufrí, ¿sí? Y sé que muchas de nosotras las hemos sufrido. Entonces, es necesario que veamos que se puede hablar de sexualidad, que no es un pecado, que se puede sentir atracción sexual, de que tenemos ese tipo esos son temas que están en nosotras, ¿sí?
no las podemos evitar, están en nosotras, pero lo que sí podemos hacer es la forma como vamos a direccionar dependiendo del momento en que nos encontramos y del área, del momento, y como de el momento específico de una relación, si es que llegamos a tener una relación con alguien, nos conocimos, conocieron ustedes a un hombre, entonces una cosa es la amistad, otra cosa es el noviazgo, otra cosa es un matrimonio y que cada uno tiene una serie de diferencias, ¿no? Y en una mujer adulta lo mismo que en una joven, o sea, en una adolescente. O sea, Dios habló lo mismo para todas las mujeres como tal y para los hombres como tal. Entonces, el problema realmente es cierto, no es que el problema es que nosotros pensemos en que son esos deseos los que están gobernándonos, porque no es cierto que los deseos eh, tienen que llegar hasta allá. Tenemos que nosotras tener una serie de temas que vamos a ir aprendiendo en esta charla y en una próxima que vamos a hacer una parte 2 sobre esto, que tiene que ver con la forma como sí debemos hacer las cosas. Entonces, otra cosa que del tema de Glorita se me pasó es que nosotras tenemos un problema con el tema de la identidad, pero muchos de los problemas los vamos a ver en la parte 2 de la siguiente reunión, y es que están relacionados con temas que nosotras no hemos sanado. Y muchas veces nuestras relaciones arrancan con un desastre interno espiritual y de nuestra alma en la que estamos tomando decisiones pero totalmente basadas en la arena, no en la roca, porque no hemos hecho un proceso de sanidad de sanidad interior de cada una de las áreas que nos están afectando, que ya vamos a ir a profundizar eso más adelante. Entonces, mi querida Lady, aquí ve que aquí queremos decir algo especialmente para las mujeres adultas. ¿Qué es? Que muchas veces, ¿qué piensas? Que finalmente, a pesar de que ahora tenemos claro que es un diseño divino y que es algo hermoso, a pesar de ello existe mucha confusión alrededor de este tema. Y uno se pregunta por qué, y específicamente porque hemos recibido desde incluso nuestro nacimiento, nuestra niñez, cuando estamos en el colegio desde muy chiquitas, mensajes totalmente contradictorios a lo que nos dice la palabra. Desde pequeñitas a veces empieza una competencia de, perdón, quién perdió la virginidad y como a mover rápido etapas a las que no se han llegado. O es normal tener relaciones fuera del matrimonio. Todos esos mensajes que recibimos ya se meten en nuestra mente, en nuestra vida. Esas son mentiras que poco a poco, con el tiempo, esa mentira se va convirtiendo en algo que vamos creyendo y vamos practicando. Por ello es importante estos paneles que estamos haciendo, entender que la verdad y cómo está diseñada la sexualidad, en qué tiempo debe desarrollarse. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo un noviazgo y he vivido cómo se manejó contradictoriamente la palabra, la sexualidad antes de conocer a Cristo y ahora conociendo a Cristo, donde mantengo una relación por más de un año, tengo un noviazgo en la cual hemos decidido conjuntamente cumplir, guardarnos y se siente totalmente la diferencia en la verdad, en guardarse y respetar los principios tal y como fue diseñado la sexualidad en la Biblia. Claro, sí, tienes razón. O sea, si Dios diseñó algo tan lindo, porque existe tanta confusión alrededor de este tema? Y es por lo que nos acabas de decir, desde luego. O sea, mmm, vivimos atacadas de todos esos mensajes en todos lados. Es que todos los mensajes, o sea, un pan está en una valla gigante con una mujer casi desnuda y está haciendo un tema de pan. O sea el tema del reggaetón, donde está un hombre en una cama y un montón de mujeres alrededor. Hoy en día las canciones que las mismas mujeres cantan, ¿sí? Y respetándose a ellas mismas, bailando de la manera sugestiva
como todo el tiempo se está mostrando, porque se sienten sexy, sensuales, no sé cómo. O sea, está muy atacado el tema porque estamos música, televisión, series, eh, vallas, la radio, o sea, bombardeo total con respecto al tema de la sexualidad y en este momento mm, más descarado que nunca. Entonces, no solamente se afectan las adolescentes y preadolescentes, pues claro que lo afecta a uno. Desde luego, díganme si ustedes, si no, alguna vez no se han pesado algunas veces para darse cuenta si está pesando X o Y, porque es que no sé si todavía el 90, 60, 90 está metido en nuestra cabeza, que es un absurdo, ¿sí? O sea, ¿quién puso eso? O sea, Dios en ninguna parte, en su palabra, dices 90, 60, 90. Y nosotras somos las que nos metimos en ese parámetro de cosas ¿quién dijo que eso era de esa manera? ¿Mm? Y que la belleza y todo eso lo hemos, o sea, es un tema relativo, súper relativo. O sea, lo decía en el estudio que hicimos de diseño divino 101 que conocí un jeque por allá en una fotografía que vi mientras estaba preparando el estudio para presentárselo a ustedes, donde al jeque le gustaban gordas, gorditas bastante, con bigote. Era un tema curiosísimo, ¿sí? Era por allá de no sé dónde. Y el harem del señor, porque en ese momento harem, ¿no? Y eran así todas las personas que estaban alrededor de él. Entonces, díganme el tema de belleza, ¿de dónde sale? Les contaba yo también que una vez que pues, Dios nos dio la oportunidad de viajar a Curazao con la familia y las vallas de Curazao eran tan chéveres porque es que uno veía a personas reales haciendo la promoción de algo real que le sirve a cualquiera, o sea, no la exposición tan sexualizada que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y uno veía vallas de señoras, las modelos eran las señoras de allá, como son, la belleza era la belleza de allá, ¿sí? La señora, y no eran ni mostronas ni nada, ¿no? Las vallas fue muy bonito con esa oportunidad de ir allá porque así fue, así se veía todo. Entonces, pues nada, en este tema que estamos hablando de la sexualidad, pues queríamos mirar que sabemos que muchas veces se habla de pureza, ¿m? Como si fuera únicamente un tema para las más jóvenes, como para las TMTs, pero la verdad, así como lo decía Lady, la pureza, Dios también está hablando de nosotras. No importa la edad. Ay, no, es que yo ya estoy muy vieja, yo ya me... Pero si yo antes de conocer y empezar a venir a esta iglesia me ha costado como no sé con cuántos, entonces o sea, eso es absurdo, ¿sí? Eso ya no existe. ¿En dónde? O sea, eso no es posible que uno vaya a ir a tener una relación con un hombre sin antes irse a la cama con él, porque si no funciona, si de pronto no es como, ¿qué tal que yo me case con él y no me guste o cosas de ese estilo? Y la verdad es que el Señor hace todo perfecto. El Señor no necesita ninguna pruebas. De verdad que son temas que y a uno le cuesta trabajo sacárselos de la mente. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo y tuve una hija mujer, yo decía, no es posible que mi hija vaya a llegar virgen al matrimonio, eso es una mentira, yo cómo le voy a enseñar eso. Yo no lo creía. Hoy en día yo ya la tengo completamente clara y sé por qué el Señor es que está diciendo esas cosas, no solo es prohibitivo, Él es que está cuidándonos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con este diseño que estamos hablando, pero la verdad es que hubo una época en que yo no creía que eso fuera posible. ¿Por qué? Porque mi forma de vivir mi sexualidad antes, pues tenía unos temas que no, unos preconceptos que estaban totalmente equivocados. Y así como me pasó a mí, que la forma como yo aprendí de sexualidad no fue porque me enseñaron mis padres, mi mamá más que todo, pues porque a veces se supone que a las mujeres les enseñan las mujeres, sino mi forma, 13 años, me empezó a dar la inquietud del tema. Y le digo, vivía en Bucaramanga, en un barrio donde salíamos a montar bicicleta, a patinar y todo, me empezó a generar la inquietud de todo eso. La primera fuente en su momento fue la clase de comportamiento y salud, que yo creo que alguna de ustedes la vio en su colegio también, ¿sí? Y esa era la información de la sexualidad.
pero mi otra información fue que tenía unos vecinos más grandecitos que yo, 21 años, tenían 20 años, era un grupo de chicos, una familia donde solo había muchos muchachos y les tenía mucha confianza y les dije, oiga, yo quiero aprender sobre el tema de sexo porque en mi casa no me hablan nada de eso, regáleme ¿de dónde aprendo eso? Entonces los chinos dijeron, no, pues venga, tome esta enciclopedia que o sea, me dieron unos tomos de unos libros y ahí fue como aprendí. Y ahí había todo explícito, y la primera cosa que me quedó a mí metida en la cabeza es la cohabitación, o sea que uno se va a vivir con alguien antes de casarse y si es que se quiere casar. Y en ninguna parte hablaba de nada, ni de Dios, ni de ningún concepto de los que he aprendido desde que estoy en la iglesia. Entonces, de esa misma manera yo creo, cada una pues piense de qué manera aprendió sobre los temas de la sexualidad, porque eso es totalmente relevante para quienes somos en este momento, ¿sí? Y esto tengámoslo muy en cuenta para todas las que tenemos hijos, porque eso es lo que nosotros tenemos que empezar a moldear en ellos. Bueno, Chiqui, muchas gracias. Muchas gracias. También sobre este tema, hay una última parte que me gustaría porque vivimos rodeadas de mensajes tan contradictorios, o sea, porque al final muchos de ellos pues son mentiras que terminamos creyéndonos, ¿no? Mentiras que terminamos creyéndonos y eso nos lleva pues a nuestra siguiente parte que vamos a conversar con mi querida Dorisita y es el tema de las mentiras sobre la soltería, el amor y el matrimonio, ¿no? Tírame un momento el micrófono, Dorisita, y cuando ya te haga la pregunta para que me quede bien el... No. Entonces, la mayoría de nuestras frustraciones realmente no nacen de lo que es real. Ya nos hemos dado cuenta de que hay muchos conceptos en nuestra vida que tenemos mal en nuestra cabeza, de una manera errada. Tenemos mentiras en nuestra cabeza que las estamos creyendo que son verdades, ¿sí? O hemos creído mentiras que ya hemos empezado a sacar unas, pero hay otras que todavía las tenemos ahí y las tenemos que sacar. Entonces, las frustraciones al final nos damos cuenta de que nacen de unas expectativas erradas, ¿sí? Porque nos estamos basando en lo que no es. Esa expectativa está basada en lo que no es. Entonces, de ahí muchas de esas expectativas dice que provienen de mitos culturales, como, o sea, que repetimos y repetimos y se repiten durante años y durante años sin examinarlas a la luz de la palabra. O sea, el tema, por ejemplo, de la edad para, ¿sí? La edad para casarse, edad para tener relaciones, tenemos expectativas sobre algo muy importante y es que, Doris, te lo voy a preguntar a ti. O sea, una de los mitos que tanto existen es que existe la media naranja y que no somos completas hasta que no tengamos la media naranja. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Existe la media naranja realmente? No, realmente ese concepto no lo encontramos en la Biblia que exista la media naranja. Encontramos el concepto en la Biblia es de que vamos a encontrar la persona que nos va a complementar, pero quien nos va a tener, vamos a tener una plenitud total es Cristo. Él es el que tenemos la plenitud total. Pero realmente no podemos esperar ni poner la mirada en una pareja porque nos van a decepcionar y nosotras vamos a estar completas, pero en Cristo. Sería muy bueno escucharte escuchar pues un testimonio de que esto no es que le pase a las otras, sino que también tiene que ver con uno, si te parece. Sí, realmente duré conviviendo con una persona casada, o sea, conviviendo
12 años y a pesar de esto, yo era cristiana. Yo era cristiana y entonces esta persona llegó y lo primero que pues me comentó o me dijo, bueno, nos vamos a convivir. No, yo a ciegas, yo dije, no, si este es complemento, encontré mi felicidad, aquí va a estar totalmente completo. Y siendo una mujer cristiana, ahí comenzó el error. Y en esa parte comienza los desiertos, comienzan las desilusiones, comienzan los malos tratos, comienzan los irrespetos. ¿Por qué? Porque yo puse la mirada en esta persona. Y la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotras como mujeres debemos tener nuestra plenitud, es en Cristo Jesús. Y de ahí de para acá fueron muchos desenlaces realmente y ya después, a pesar de todo, nos pusimos en orden ¿con qué? Con Cristo, pero resulta que no se había, antes de esto no se había hecho totalmente el balance, él no había cuidado su corazón, yo tampoco había cuidado mi corazón, entonces, ¿él qué me podía brindar a mí? Nada. Afectivamente, ¿qué me podía brindar? Nada. Yo qué le podía brindar a él tampoco, nada. ¿Por qué? Porque dentro de mi interior no habían esas heridas que se hubieran curado. Hubo todo ese desenlace y dentro de esa trayectoria hubo 5 separaciones y de último fue la definitiva. ¿Por qué? Porque es que nosotras las mujeres ponemos nuestra mirada en el ser humano. Nunca nos arrodillamos a pedirle a Dios realmente quién es nuestra identidad en Cristo Jesús, sino siempre ponemos, estar repitiendo, la mirada en una persona y esa no es, realmente no es. Y hoy en día invito a las chicas que cada una realmente en el interior se estudie qué es lo que quiere para sí misma. Si quiere una vida de gozo, de gozo, de alegría, de redes sociales, o quiere una vida plena en Cristo, estar consigo misma, buscar un propósito, tener una visión, servirle a Dios. Ese es el complemento que realmente muchas de las mujeres estamos buscando, pero no. Nuestra vida plena está totalmente en Cristo Jesús. Gracias, Dorisita. Pues entonces, fíjense, este es un tema muy álgido para nosotras en este ministerio, porque desde luego que conocemos que hay un gran anhelo en el corazón de muchas de las mujeres del ministerio en tener una pareja. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve una frustración porque están paradas en la base incorrecta. Porque es que no es, y lo vamos a ver ahorita, Dorisita, tú nos vas a contar cuál es la diferencia entre complementar y completar, pero ya en un momento lo vamos a ver, porque quiero como resaltar esto que acaba de decir Doris, y es que el único que nos completa es Cristo. Pero se dice ese falso concepto de la media naranja que uno lo tiene ahí metido, en la cultura no lo metió, y entonces es que una mujer es completa hasta que tiene un hombre, y uno mira la palabra de Dios, y entonces sí, obviamente en la palabra de Dios se habla mucho sobre temas de matrimonio, sobre temas, pero es que Pablo, por ejemplo, es un gran ejemplo de todo lo que habla la palabra sobre el tema de tener soltero y tener un propósito, estar soltero y tener un propósito. Y no solamente Pablo, lo hablan más personas en la palabra, pero cuando la escritura enseña algo siempre diferente, y es que el complemento está en Jesucristo y no en el momento en que voy a tener, en que voy a estar con otra, en que voy a tener una pareja. Cuando uno está soltero, ese dos es el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso lo que habla Jenicita, el dos es el Señor Jesucristo. Y en el caso de y no solamente el Señor Jesucristo, porque es que puede también ser un amigo, depende de qué, lo que se está haciendo. Dos socios cristianos que se están uniendo para algo, pues ahí ese concepto tiene que ver.
dos amigas que están apoyándose la una a otra bíblicamente. Entonces ahí tiene que ver, mejor son dos que uno, ¿sí? Dos cabezas pensando cuando algo se está solucionando y vamos a hacer coherencia con el tema, ¿sí? Pero nunca se está hablando de que hay un tema de ser incompleto, ¿sí? No es cierto que somos incompletos. Y porque Cristo es el que nos completa. Entonces, jamás se puede convertir el tener una pareja en la fuente de nuestra plenitud. O sea, pero uno se siente como empujado a eso, pero lo que quiero que hoy aprendan todas es que no es cierto que ustedes van a ser plenas hasta cuando tengan una pareja. No es cierto. Eso es una mentira que está plantada en sus corazones y en sus mentes y hay que empezar a trabajar en eso. Porque no es cierto que ustedes van a lograr la plenitud con una persona. ¿Por qué? Porque esa persona es una persona imperfecta, es una persona pecadora. Ya estamos viendo en este mismo discipulado, estamos viendo un libro donde nos estamos dando cuenta de que nosotros somos pecadores. O sea, el Señor es el que nos redime, el Señor es el que nos limpia. Entonces, no tengan esa mentira en sus cabezas de que su plenitud está hasta lograr que tengan una pareja. Entonces, porque aquí dice que por cuando esperamos que alguien haga lo que solamente Dios puede hacer, pues siempre vamos a estar descontentos, siempre. Inclusive en el tema del matrimonio, se los digo, o sea, mientras que por el lado de estar soltero se viven unas cosas, en el matrimonio se viven otras cuantas. Entonces, claro que siempre vamos a terminar decepcionados si nuestra base de plenitud y de felicidad y de sentirse completo está basado en una persona pecadora, imperfecta, ¿sí? No es posible. Y entonces, Dorisita, ¿cuál entonces es esa diferencia entre estar completo, entre completarse o entre complementarse o completarse? ¿Qué diferencia hay entre complementar y completar? Bueno, la diferencia es que completar significa estoy incompleta sin ti. Y completar significa ya soy una persona completa en Cristo, que juntos podemos servir mejor a Dios. Ok, está bien, o sea, claro que sí, estoy completo. Complementar y completar son diferentes. Y lo que nos han enseñado es el completar, pero realmente completas estamos en Cristo. Lo que se hace aquí es clarísimamente un tema de complementarse. Y siempre se habla de complemento, complemento, complemento. Cuando ya sea el momento en que tengan una pareja y hacen el curso para matrimonios, las personas que lo lleguen a hacer en algún momento o los que se van a casar de la iglesia y que lo hacen, siempre se habla de complementos, no se habla de completarse. Porque las relaciones dependientes, donde yo me siento completa contigo, es porque hay una carencia. Eso se llama codependencia, ¿sí? Entonces significa que si esa persona no está conmigo me va a morir, no tengo significado, no tengo propósito, no soy nadie, ¿sí? Y eso no es cierto. Y las relaciones construidas desde la carencia, pues, ¿a dónde van? Siempre van a convertirse hoy en día el técnico es tóxico, pero la verdad lo tóxico es doloroso, ¿sí? Y, la idea es que, desde luego, o sea, cuando es complemento, pues obviamente ese complemento pues van a servir mejor a Dios. Recuerden que para nosotras las mujeres cristianas, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Agradarlo a Él, agradarlo a Él, agradarlo a Él. No agradar al hombre, a la persona que tengo ahí, no, es agradar al Señor. Y servir, porque nacimos, o sea, nosotros estamos hechos para eso. Y eso, si lo hacemos pues con alguien que complementa, pues es diferente. Pues lo mismo, se puede hacer lo que habla Jenicita, sí, obviamente, dos están, pero cada uno tiene un propósito. Hay un propósito, pero en las mujeres y hombres solteros, pues claro que sí, desde luego.
y no se va a completar este propósito solo cuando tengan una pareja. Eso no es cierto. Entonces, en conclusión, Darisita, la soltería es una etapa inferior al matrimonio. ¿Tú qué piensas? No, señora. La Biblia lo único que la Biblia presenta tanto la soltería como el matrimonio un regalo de Dios. Ninguno de los dos es superior, ninguno de los dos, ni el matrimonio es superior a la soltería, ni la soltería al matrimonio. Eh, y, o sea, lo que determina el valor de una persona tampoco es su estado civil, es la relación que tengamos con Cristo Jesús, es esa relación, esa intimidad. Aparte de eso, la soltería es, así como lo dice la palabra, es un regalo de Dios, es un propósito. En la soltería podemos crecer, podemos tener nuestra plenitud y es un crecimiento. La soltería sirve para evaluarnos inclusive que hay muchos testimonios de personas que han sido casadas, entonces la soltería sirve, yo aquí realmente puedo cambiar en determinadas cosas, pero de la mano de Dios, o sea, de la mano de Dios, porque es que realmente solos no podemos cambiar. La relación que tengamos con Cristo es de los dos. Y aparte de eso es sanar esas heridas porque hay mucha raíz que hay desde la niñez hasta el presente. Esas cadenas que se traen de papá, de mamá, de hermanos e inclusive de amigos que se ven. Entonces, todas esas cadenas se desenlazan en un futuro y hay que trabajar en ello, totalmente trabajar para cuando se llegue al matrimonio, eh, tengamos nuestras heridas sanas, realmente sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos y para qué lo vamos a realizar. Es lo importante que estemos sanas en Cristo Jesús. Entonces, la soltería, chicas, no es una etapa de sala de espera, ¿sí? No es el momento de la sala de espera, no, porque finalmente una cosa es lo que uno desea, otra cosa es cómo van a hacer las cosas en la vida y lo que Dios vaya también poniéndonos pues en su propósito, porque Él es el que nos da el propósito. Y la otra es que, pues desde luego, lo que determina el valor de una persona nunca es su estado civil. ¿Quién se ha inventado ese tipo de cosas? El mundo. El mundo. Y nuestra propia carne pues jala con el tema de las cosas que nosotros pues creemos que son verdad o no son verdad. Entonces, bueno, pasamos a una siguiente etapa de conversación. Gracias, Dorisita, que vamos a hablar con nuestra querida María B. Y en esta parte ya queremos hablar un poquito más sobre ese deseo sexual, la pureza y las luchas reales en la adultez. Les vuelvo a recordar a todas las que han llegado hace poco que estamos haciendo un panel donde inicialmente vamos a charlar nosotras como todo el tema de lo que hemos preparado, pero después ya vamos a tener nuestra sección de si ustedes quieren hacer preguntas para contestar, si quieren hacer algún comentario o algo, presentar algún testimonio de parte de ustedes para que al final pues lo podamos hablar entre todas, ya que la reunión la estamos grabando y esa parte de participación pues no la vamos a grabar pues para no ponerla en nuestro canal. Entonces, chicas, continuamos con María B. Este tema del deseo y las luchas es que hasta aquí, bueno, hemos visto el tema de la identidad, las mentiras que hemos tenido en nuestra cabeza con respecto a conceptos errados sobre qué es la sexualidad, ¿sí? Y sobre qué es el tema de la perspectiva de la distorsión que hay con relación a identidad, sexualidad, soltería, matrimonio, ¿sí? Como plenitud, completarse o complementarse. Hemos visto todo esto, pero ahora vamos a ver un poco más, un poco más de temas en profundidad con respecto al tema de lo que es la sexualidad y la pureza y las luchas reales. La realidad es que muchas mujeres pueden estar
podemos estar muy comprometidas con Dios, amar mucho a Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo estar enfrentando esas luchas con nuestra carne que jala, teniendo temas con la soledad, con el deseo sexual, con el deseo de sentir afecto, con tener que estar teniendo tentaciones, ¿sí? Con respecto a lo que cada una tenga, la debilidad que tenga. Entonces, cuando hablamos de esas cosas, creemos de pronto que solamente me están pasando a mí. Ay, pero es que, y qué pena hablarlo con otro, qué pena decírselo a alguien. No, yo cómo se lo voy a decir a alguien. Y termina uno como mirando, preguntándole a la IA o no tengo ni idea qué haciendo para no hablarlo con otra persona. Y la verdad es que muchas mujeres están viviendo temas en estos aspectos que son buenos conversarlos con personas que bíblicamente vayan a ser un buen consejero o un buen escucha y que ante los temas pueda decir lo correcto y no lo que uno quiere escuchar, ¿sí? Entonces, por eso queremos poner sobre esta mesa un tema bastante importante, y es que el hecho de que nosotras seamos cristianas no quiere decir que dejemos de ser humanas, porque el Señor pues sabe perfectamente cuáles son nuestras luchas y vamos a hablar sobre esas luchas. Entonces, María, me quisiera como que nos completaras o nos hablaras un poco sobre cómo puede una mujer adulta, ¿sí? Manejar el deseo sexual sin sentir la culpa por estar experimentando ese deseo sexual. Sí, Janet, muchas gracias. Pues lo primero que tenemos que entender como mujeres adultas es que nosotras, el deseo sexual en sí mismo no es un pecado. Recordemos que en Génesis Dios bendijo la relación entre un hombre y la mujer, el diseño del que hemos estado el que hemos venido hablando. Entonces, por tal motivo, eso no es pecado. Y la tentación tampoco es pecado. También sabemos que Dios nos dice que nosotros no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas y que la tentación llegará pues de este lado aquí en nuestra vida humana. Por eso nosotros tenemos que tener como esa realidad presente en nuestras mentes, que la tentación no es pecado y el deseo sexual tampoco en sí mismo. Recordemos que Jesús también fue tentado. Nosotros en los evangelios vemos el relato de las 3 tentaciones principales que recibió Jesús, pero seguramente Él fue tentado en todas las cosas en las que hemos sentido nosotras también tentaciones, como hombre y pues en todo el aspecto. Creo que si le llegamos a preguntar cuando estemos en la presencia, le preguntaremos qué tantas tentaciones tuvo y jamás pecó, y estamos llamados a seguirlo a Él. Entonces muchas mujeres, lo que hemos visto es que muchas mujeres van cargando una culpa innecesaria, porque nos sentimos tentadas, porque sentimos que hay deseo sexual, porque hay una atracción, hay un hombre que de pronto me está llamando la atención, y muchas veces queremos compartir la vida con alguien, y en eso empezamos a sentirnos culpables. Pero ese sentir no lo podemos entender como un pecado. El pecado es cuando caemos en esas tentaciones, cuando nos dejamos arrastrar y tomamos una decisión. Así que la diferencia va a ser esta en qué hacemos con esos sentimientos, con esas emociones, con ese deseo. Es cómo reaccionamos y cómo respondemos. Y aquí es un llamado a tener una madurez espiritual, porque cuando tenemos esa madurez espiritual, vamos a saber entregar esas emociones al Señor, a los pies del Señor, a no negarlas, lo que Janet nos estaba diciendo, ser conscientes de nuestra identidad, ser conscientes de lo que está pasando, sin negarlo, pero saberlo someter a los pies de Cristo. Consiste en aprender a gobernar todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Súper importante que estemos siempre pegados de la dirección del Espíritu Santo para poder someter todas esas emociones que llegan a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones. Y Dios no nos está diciendo que dejemos de sentir, o sea, que estemos solteras no significa que seamos unas mujeres sin sentimientos, sin emociones, sino que sabemos canalizar bien con esa dirección del Espíritu Santo que les decía. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a administrar correctamente, sabiamente y en santidad todas esas emociones. Gracias, Janet. Así es, nena. Porque
la responsabilidad de lo que hacemos es nuestra. Nosotras, pues obviamente está el dominio propio, ¿sí? Es un don del Espíritu Santo, porque si lo hacemos a punta de, ¿cómo es que se llama? De fuerza de voluntad, pues muy complicado, ¿sí? Pero también está el tema con esto que tú nos estabas hablando, y es que aunque sabemos que el deseo sexual, eso pues no nos tiene que generar culpa experimentarlo, lo que sí tenemos que saber es que a quien debemos agradar no es a nuestra carne. Y que así como lo aprendimos en el curso, que es muy importante para todos los que no lo han hecho, hacerlo, y si alguien considera que lo tiene que repetir, mejor repetirlo. En el curso de ADN están cuáles son los mayores enemigos del cristiano. ¿Y cuáles son nuestros mayores enemigos, chicas? El mundo, que es todo lo que está por fuera, ¿sí? El mundo es todo lo que no es iglesia, mejor dicho, que está por fuera, que tiene medios de comunicación, las personas que están afuera, todo lo que nos enseñan, lo que está por fuera, que no hace parte de lo que bíblicamente está en la palabra, de lo que bíblicamente está. La carne, que es esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva, y que es lo que significa realmente esa pelea, que la carne va a estar siempre contraria a lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? El mundo, la carne y Satanás, que se aprovecha de nuestras vulnerabilidades, que nos conoce perfectamente. ¿Por qué? Porque está súper bien organizado y nos están, digamos que como la inteligencia artificial que ya sabe todo de nosotros, ¿no? Los demonios ya saben todo de nosotros y Satanás aprovecha al máximo esa información para venir y meternos información como si fuera nuestra, ponernos pensamientos en nuestra mente como si fueran nuestros, pero ¿para qué? Para aprovechar nuestra vulnerabilidad. Y también recuerden que Satanás no puede meterse en nosotras, no puede, porque el Espíritu Santo, nosotras somos el templo del Espíritu Santo, pero lo que sí puede hacer es implantarnos pensamientos como si fueran nuestros. Satanás no es omnipresente, quiere decir que no está en todos lados, pero como hay tantos demonios, así como un gran ejército, está tan bien organizado que eso está, mejor dicho, toda la información la tiene de nosotras, las que nosotros exteriorizamos. Ellos leen nuestros gestos, escuchan nuestras palabras, nuestras conversaciones y saben cuáles son las cosas en las que estamos vulnerables. Satanás no es omnisciente, no quiere decir que lee nuestra mente, no lee nuestra mente, pero sí puede implantar pensamientos en nuestra mente, ¿sí? No, ni es omnipotente, no es que todo lo pueda hacer. Lo que pasa es que sí, como no lo han presentado, que hay que tenerle miedo o que hay que estar descuidadas porque es que es de mentiras, ¿sí? Porque eso no existe, eso es un engaño. Pues tantas estrategias que él tiene, claro que nos puede hacer caer. La clave está en que tengamos clarísimo que nuestras armas para no caer en todas estas tentaciones y todo es estar muy atentas. Hay que orar, obvio, hay que ayunar, pero también hay que velar y hay que huir. ¿Y velar qué es? ¿Sabemos cuál es nuestra debilidad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar muy pendientes de cuál es nuestra debilidad para que no caigamos en esa tentación. Entonces, supongamos, tengo un gran problema porque es que me gustan mucho los hombres, ¿sí? Entonces, Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues me tengo que obligar a no estar en sitios a solas con hombres que a mí me llamen, con hombres en general. Entonces yo digo, no me subo sola a un carro con un hombre. Si alguien me invita a tomar un café y esa persona yo veo que puedo caer, o sea, yo sé, nosotras sabemos cuando estamos cuando nos vamos a meter en un lío, cuando no, lo sabemos, chicas, no nos hagamos las bodas porque nosotras sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades. Entonces, ay, ¿será que lo llamo o no lo llamo? Pues si usted sabe que puede caer, pues no llame. Entonces, en lugar de coger el teléfono y llamar a fulanito de tal, llamen a Glorita, llamen a Lady, llamen a Doris, llamen a María B, ¿sí? Porque, ay, no, si tengamos a alguien, es que tengo tanta tentación de llamarlo, pero no, por favor, oremos, ayúdanos. O sea, que ustedes saben
que tenemos que velar y que tenemos que huir, salir corriendo, ¿sí? Me encontré a mi exnovio casualmente en no sé dónde y resulta que no, yo no me busqué el espacio, yo no fui la que propicié nada, pero me lo encontré y me estoy en un momento en el que puedo caer, ¿sí? Entonces, caramba, o sea, ¿qué hago yo? Salga corriendo de allá. Ay, ven, te invito a un café o lo que quieras. Y luego vamos para mi casa, ¿sí? Por favor, o sea, no, porque en ese momento lo que hay que hacer es salir volada de ahí porque sé que puede ser una tentación para mí. En la reunión presencial, Sarita Sánchez nos contaba un testimonio de ella con relación a su ex esposo, donde ella antes cuidaba, pero bajó la guardia y le dio le contestó, empezó a tratar más amablemente, pues porque obviamente con los ex hay que tener una relación tranquila pues en el caso de cuando hay hijos, pues esas personas vamos a tener que tenerlas presentes en la vida y tenemos que tener relaciones lo más cordiales que se puedan, pero eso no se puede confundir con que esa persona cree que tiene un derecho sobre ustedes y entonces cada vez que les timbre y les digan puedo ir a tu casa, porque como ya están solteras, no hay compromiso, no hay nada, entonces simplemente van y las buscan para tener relaciones sexuales con ustedes y después simplemente chao, mijita, y ahí la dejé. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas y hay que velar, huir, aparte desde luego de lo que sabemos que todos los cristianos tenemos que hacer, que es orar, ayunar y tener una relación personal con el Señor, desde luego que eso hace parte de nosotros, pero velar y huir, que son cosas como más que toca salir corriendo, como lo hizo José. José, ¿qué hizo cuando la esposa de Potifar estaba diciéndole, ven, pero eso que la señora de Potifar no era ni la más fea, ni era la no sé qué, él de pronto, el que salió volado, salió corriendo, ¿sí? O que cuando uno no está velando le pasa lo que le pasó a David con Betsabé, bajó la guardia, se dejó llevar por la tentación y fíjense todo lo que arrastró de ahí en adelante. ¿Mm? Entonces, no somos incapaces. Nosotras podemos hacerlo, no solas, sino en Cristo Jesús y conociendo la palabra de Dios. Entonces, una pregunta más que quisiera hacerte, María Bés, ¿cuál es la diferencia entre que uno reprima los deseos y rendirlos al Señor? Sí, Janet, reprimir es intentar controlar algo únicamente con nuestra fuerza de voluntad. Es cuando usamos únicamente nuestras fuerzas humanas. Ahí es cuando nos decimos a nosotras mismas lo que no voy a pensar en esto, cuando nos estamos tratando de ser nuestros propios coach de vida. No voy a sentir esto, no voy a necesitar esto, pero eso termina ¿en qué? En una frustración, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr y es después cuando caemos, entonces dice uno, caramba, pero si me lo dije 1000 veces, si dije que no iba a llamar, si dije que no debía hacerlo, ¿por qué pasó? En cambio, rendir significa reconocer delante de Dios lo que estamos sintiendo, es decir, que nosotros podamos ser completamente abiertas con el Señor y decirle, Señor, esto que estoy sintiendo es real, este deseo existe en mi cuerpo, esta necesidad existe, esta necesidad de compañía, de alguien acompañándome que camine conmigo, esta soledad existe, me siento sola, que podamos ser completamente honestas delante del Señor y decirle eso rendirlo delante de Dios y que no estemos de verdad tratando de automotivarnos y siempre decirle al Señor, pero no voy a permitir que, o sea, que esto me gobierne a mí, sino que sea Dios quien gobierne. Y hay algo muy bonito que me pareció de lo que aprendimos en todo el panel, es que la rendición produce libertad. Cuando nosotros rendimos esos deseos y esos pensamientos y esas emociones delante del Señor, nos podemos sentir libres, mientras que la represión va a producir un agotamiento total. Nosotros cuando nos estamos diciendo cosas, nos agotamos y decimos, ya, no puedo más, y es cuando llega el diablo y hace lo propio cuando nos siente cansadas. Interesante que estemos tratando todos estos temas porque es que uno dónde más los va a escuchar. O sea, por eso de verdad que es de verdad que muchas gracias por estar aquí todas escuchando esto, chicas.
¿Y qué vemos? Pues que quizá alguna mujer puede estar pensando, es que yo ya no tengo 20 años, es que ya he esperado demasiado, eso que están hablando, eso suena muy bonito, pero es que yo no, eso no, yo estoy cansada, estoy mamada de esperar, estoy mamada de sentirme así, ya no doy más, eso ya, digamos que baja la guardia, se pone vulnerable, ¿sí? Pero queremos decirles que desde luego que hay una esperanza y que Dios no es ajeno a todo lo que a cada una de nosotras nos pasa, a cada una de ustedes, no es ajeno. Él no es ajeno ni a sus deseos, Él no es ajeno a lo que ustedes están esperando, Él no es ajeno a lo que ustedes les están diciendo, como decía ante la rendición María B. Él escucha lo que ustedes están diciendo. Él, si ustedes están llorando, no va a minimizar que lo están haciendo, no va a minimizar que ustedes tienen anhelos, pero él quiere que se rindan a Él y que sepan que están caminando con ustedes en la forma como se sientan, ¿sí? Uno muchas veces de verdad que porque tiene frustración, ¿por qué? Porque está basándose en lo que ya hablamos antes, ¿sí? La frustración está en esperar en lo incorrecto y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que Él siempre sigue caminando con cada una de nosotras, de acuerdo a ese tipo a todo, a los anhelos, a lo que Él ve que nosotras somos. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestros temas. Después en la próxima reunión vamos a tratar la parte B, pero no vamos a ver una última parte que es súper importante, permítanme un momento, que tiene que ver con definiciones que yo quiero que se lleven clarísimamente, claras, súper claras, definiciones que queremos que todas conozcan y las vamos a trabajar entre nosotras, las panelistas que nos encontramos acá. Los pecados sexuales son comportamientos, chicas, son comportamientos que se consideran inmorales, ¿sí? Yo quiero que me busques Primera de Corintios 6:18, Lady, y Primera de Tesalonicenses 4:3, María Victoria, y me buscas Gálatas 5:19, Doris Andrea, y Santiago 1 del 13 al 15, Glorita, ¿sí? Anita, te pido que por favor apaguemos la cámara. Gracias. Entonces, como lo que les digo, los pecados sexuales son esos comportamientos que se consideran inmorales y contrarios a las enseñanzas de la palabra. Y estos pecados son vistos como transgresiones de los límites sexuales. Vamos a leer de acuerdo a los establecidos por Dios en su creación original. Leamos 1 Corintios 6, 9, por favor. Sí, yo la tengo. 6:9, 1 Corintios 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Hasta ahí es el 9. Okay. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los... Sí. Listo. Entonces, nos está dando una serie de definiciones, ¿no? De conceptos. Nos está dando una serie de conceptos que ahorita ya los vamos a trabajar. El pecado sexual contamina mucho más que cualquier otro de los otros pecados mencionados en la palabra. ¿Por qué? Porque va en nuestros cuerpos, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 6:18, por favor. ¿La tienes de pronto, Lady? ¿Me ayudas? Sí, señora. 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Ok. Y tiene un significado espiritual, cometer un pecado sexual que se opone directamente a la voluntad de Dios, ¿sí?
de santificarnos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:3, por favor. Dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Bueno, basados en todo esto, cuando usamos la sexualidad como un entretenimiento, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? O para satisfacer la lujuria, que vamos a mirar un poco más ese concepto ahora, rebajamos la belleza de este poderoso don, de esta hermosa creación que Dios hizo. Y desafiamos al que lo hizo, o sea, al Señor, aquel que lo diseñó. También cosechamos las consecuencias de nuestro pecado, lo que vimos, hay consecuencias cuando hay pecado sexual. Y nuestra desobediencia sexual, pues realmente produce pues grandes consecuencias, no solamente para nosotros aquí en pequeño, sino para lo que el mundo está en este momento, sufriendo, porque grandes de las cosas que están ocurriendo, de los grandes problemas que están ocurriendo, tienen que ver muchísimo con temas que han salido de un mal uso de lo que significa la sexualidad cuando no está basada en el diseño original. Muchas cosas. Afecta físicamente, afecta a las familias y por lo tanto, como la familia es el núcleo principal de una sociedad, pues afecta a todo el mundo entero. ¿Y cómo se afecta? No solamente estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, no solamente estamos hablando de qué, de temas, no solamente estamos hablando de temas como el aborto o el tema de las perversiones que estamos viendo hoy en día con relación a los temas de todo lo que se ha hablado de lo que ha ocurrido con niños, con los temas de ideología de género, bueno, tantos temas, abuso, de las adicciones, explotación sexual, pornografía, todo eso. Entonces, quiero que leamos Santiago 1:13-15, por favor. Santiago 1:13-15, que nadie al Señor tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces vamos a empezar una serie de definiciones, ¿sí? Que aquí sí ya le agradezco a Glorita que por favor Antonella no esté por ahí presente porque vamos a hablar de definiciones muy explícitas que no me gustaría que estuviera ella ahí escuchándola. No te preocupes, Glorita, si tienes ahí a Antonella y debes cuidarla, no hay problema. Nosotras aquí lo realizamos. Dorisita, léeme por favor Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Bueno, aquí vamos a ampliar más las definiciones que vamos a hablar, las vamos a decir la verdad rápidamente para alcanzar a tener espero tener unos minuticos, los vamos a decir lo más rápido posible para poder tener un tema. Entonces vamos a empezar, aquí nosotras las tenemos enumeradas, chicas, entonces no esperen a que yo les hable, yo leo las tres últimas y ustedes van a empezar a leer la 1, la lee Lady, la 2 María B, la 3 Doris Andrea y luego otra vez vuelves tú con la siguiente, luego María B, luego Doris Andrea y así lo hacemos, ¿sí? ¿Entendida la dinámica? Señora. Listo. Ok, entonces, nombran el pecado sexual y la definición, por favor, arrancamos, Lady. Primero, fornicación, relaciones sexuales o cualquier práctica sexual entre personas que no están casadas, es decir, antes del matrimonio. Perdón, no tengo la lista yo aquí a la mano.
yo, adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales o una relación íntima con alguien que no es su esposo o esposa. Se considera una ruptura de la fidelidad matrimonial. Esto lo sustenta Mateo 5:27 y lo que leyó ahorita Lady, fornicación, está en 1 Corintios 6:9, aunque está en muchísimos más. ¿Ya lo tienes, María B? Listo, entonces continúa con lujuria, por favor. Lujuria es un comportamiento psicológico que tiene por característica principal un exceso de apetito sexual. No es simplemente sentir atracción física, sino alimentar voluntariamente pensamientos o deseos sexuales hacia otra persona de manera incontrolable. Implica una búsqueda desmedida del placer carnal, donde la persona es vista y utilizada